Documental de la novela El Tuxteno. Escrita por César Abraham Vallejo Mendoza. Este escritor nació en el pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en el año 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Él tuvo 10 hermanos, completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en el año 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en el año 1916. Con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde, viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 1918 editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. Abarcó casi todos los géneros literarios, tanto la poesía, narrativa, guiones de teatro y diversos ensayos. Además, realizó una labor periodística escribiendo crónicas y artículos. Corrigió muchos de sus textos, puesto que casi nunca estuvo satisfecho con lo que escribía. En el año 1920, regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente, por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Al salir Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Ya en Trujillo, inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. Ya en el año 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se graduó en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Para Vallejo, Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convierten en el Grupo Norte. En este mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte, esta mujer de nuestro poeta en su agonía le dedicaba estrofas y poemas, y a su regreso Vallejo, al asistir a una fiesta patronal Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde justamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convirtió en uno de sus más grandes pilares en su vida. Pero, ¿qué es lo primero que Vallejo en su llegada a París? ¿Qué es lo primero que César Vallejo relata en la obra Tuxteno? Vallejo relata los sucesos que ocurrieron en la década de 1910 en una empresa norteamericana donde extraían mineral tungsteno, y nuestro escritor vio la realidad
las feas condiciones que se daban a los trabajadores y el maltrato laboral que le daban a los trabajadores de la mina. Y eso es lo que nos describe el autor y los sentimientos encontrados que tuvo ante ese problema del maltrato laboral. Pero Vallejo además mencionaba que la mujer en esos tiempos solo se dedicaba a ser madre, cuidar a su familia, únicamente dedicarse al cuidado de sus hijos y esposos. Ellas en esa época no pensaban en sus estudios, en hacer valer sus derechos, que con frecuencia eran vulnerados, pero no podían hacer nada contra eso. ¿Cuál es el estado de las minas peruanas hoy en día? Bueno, en la actualidad siguen siendo propiedad de los extranjeros, en la gran mayoría de empresas estadounidenses, para la extracción de minerales, pero lo alarmante de esta situación es que sacan provecho de algunas irregularidades por parte de las leyes peruanas. En donde rescatamos a todas las personas de cualquier sexo, sea femenino o masculino, es capaz de lograr grandes cosas y todas las metas que se propongan sin la necesidad de tener que ser obligados y explotados, algo que no quieran. Por último, los conceptos de trabajo forzoso y esclavitud seguramente son conceptos de trabajo. Seguramente no abarcan todas las manifestaciones de explotación laboral. Es muy claro que en ese sentido, que la explotación debe comprender como mínimo abusos como el trabajo forzoso. Por otro lado, en la actualidad todas las personas que no tienen profesión buscan un trabajo en el cual son bien tratados a todo el esfuerzo que dan día a día, ya que gracias a ello se da a cabo y culminado un trabajo. A no solo desempeñarse en ese ámbito, hay muchas posibilidades de que todas las personas de cualquier edad puedan estudiar para ser mejores. Ahora buscan desarrollarse profesionalmente y así poner el hombro para sacar adelante a su familia. ¿Cuál es el estado de las minas peruanas hoy en día? Bueno, en la actualidad siguen siendo propiedad de los extranjeros, en la gran mayoría de empresas estadounidenses, para la extracción de minerales, pero lo alarmante de esta situación es que sacan provecho de algunas irregularidades por parte de las leyes peruanas. En el Tuxeno existe en Vallejo un evidente propósito social, la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la explotación de los indígenas y los abusos contra la mujer y los obreros en la mina. Todas las mujeres de nuestro país necesitan ser escuchadas y buscan en la sociedad un trato igualitario y con respeto. Asimismo, acceder a las mismas oportunidades que gozan los varones. Las mujeres de nuestro país ya no necesitan desempeñar las labores antes ejercidas por nuestras madres o abuelas, pues sentimos que actualmente hemos avanzado como sociedad y que podemos tomar nuestras propias decisiones. Ahora, lo que planteamos es lo siguiente. En la lírica de Vallejo hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de un mejor y la posibilidad segura de alcanzarlo, que no pueden ni deben pasarse por lo alto.